síndica, regidoras y regidores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cajeme. Conforme al orden del día que se nos ha hecho llegar, fuimos convocados para celebrar una sesión extraordinaria y pública, por lo que, en observancia al primer punto del orden del día, le solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, muy buen día para todos y todas. Carlos Javier Lamarque Cano, Josefina Leiva González, Fernando González Mesa, Marisela Pineda Valenzuela, Fidel Antonio Covarrubias Miranda, María Guadalupe García Ríos, Edgar Josué Gutiérrez Lara, Dayana Félix Reynoso, Manuel de Jesús Borbón Morales, María Fernanda Castelo Mendoza, Joaquín Arbendáriz Borges, María Silvia Álvarez Gutiérrez, Gilberto Valdivia Merino, Anel de Jesús Leiva López, Demetrio Camarena Cota, Sara Patricia Piña Soto, María Leiva Arbendáriz, Luis Armando Alcalá Alcaraz, Mirna Judith López Valenzuela, Adriana Torres de la Huerta, Jorge Rodríguez Quintana, Joel Ricardo Rojas Guzmán. Hay quórum, señor presidente. Muy bien. Dado que hay quórum, se declara abierta la sesión y, en consecuencia, secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día. Segundo punto del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior. Le solicito la dispensa de la lectura de las actas anteriores, mismas que les fueron remitidas para la revisión correspondiente. Los que estén a favor, manifiesten levantando su mano. Gracias. En contra. Abstenciones. Gracias. Aprobado, presidente. Secretaria, proceda a la lectura al tercer punto del orden del día. Tercer punto del orden del día. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la ley número 76, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia de reforma del Poder Judicial. Toda vez que, por disposición del artículo 163 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para reformar dicho ordenamiento legal, se requiere el voto de 2/3 partes del Congreso Estatal y las 2/3 partes de los ayuntamientos del Estado, por tal motivo me permito someter a su consideración la ley número 76, que reforma el párrafo segundo del artículo 22 de la fracción 28ª del artículo 64 y la fracción 35ª y el último párrafo del artículo 79, los artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121 y 126 y el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 144, y además se adiciona un artículo 113 bis y deroga el artículo 125 del ordenamiento constitucional de referencia en los términos planteados en el anexo que se les hizo llegar, cuyo objeto es acatar lo que ordena nuestra Carta Magna y fortalecer el derecho humano de acceder a una justicia pronta y expedita en el Estado en beneficio de las y los sonorenses. Bien. Si no hay participaciones, bien, adelante, Adriana. Y luego Sara. Muy bien. Bueno, primero que nada, pues buenos días todavía. Yo creo que la parte de la reforma en materia del Poder Judicial del Estado, pues es un tema complejo y delicado. Creo que esto se ha estado viendo pues desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial en lo federal. Entiendo que ahorita la presentación aquí al Cabildo pues tiene que ver con esas 2/3 partes que se requieren para su aprobación. Sin embargo, pues creo que sí hay muchos temas y básicamente en la parte de reflexión, ¿no? De qué es lo que estamos aprobando aprobando o votando en contra en este momento, porque creo que sí es importante mencionar que la reforma al poder en materia judicial, del Poder Judicial,
Es algo que ya se tenía que haber hecho desde hace muchísimo tiempo, que se ha ido postergando y que efectivamente es para garantizar la justicia a toda la ciudadanía y que sea de una manera igual, pues, ¿no? Que todos podamos acceder. Sin embargo, en esta reforma yo veo algunos puntos y que a mí me gustaría que quedaran como reflexión y que realmente en este cabildo lo pudiéramos analizar y lo pudiéramos debatir y lo pudiéramos comentar. Es inminente que necesitamos una reforma al Poder Judicial, pero necesitamos que se haga de fondo y de forma correcta. En este caso y en lo que yo estuve observando y en lo que estuve leyendo, pues por ejemplo, no sabemos por un lado cuánto nos va a costar a cada uno de los sonorenses esta reforma. Estamos también en el que sea votada o que se someta a votación de la ciudadanía. Yo veo que tenemos un gran problema en la cuestión de la participación ciudadana. Lo vimos en las elecciones y si en unas elecciones normales que son para elegir a nuestros gobernantes participamos únicamente el 50, 53, a veces el 60% de la población, y eso es en casos muy extremos. ¿Qué va a pasar ahora que los sonorenses o que los mexicanos tengamos que elegir entre 600 perfiles? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo garantizamos ese proceso de logística en donde si cuando participamos en elecciones normales tenemos que elegir entre 30 perfiles por los distintos cargos, ahora vamos a tener que elegir entre 600? ¿Cómo le vamos a hacer para que la ciudadanía realmente conozcamos los perfiles y podamos elegir en esto? Estamos hablando de que se van a elegir jueces, magistrados, ministros federales, jueces y magistrados locales. Entonces, la verdad a mí sí me preocupa la forma. Definitivamente tenemos que hacer una reforma al poder. Tenemos también ahorita la parte de que se hizo una reforma federal. Estamos ahorita con la reforma al Estado. Pues yo creo que aquí deberíamos de pensar y ver primero cómo va a funcionar la federal, partir ya de un ejemplo, ¿no? De qué es lo que va a suceder ahora en las próximas elecciones del Poder Judicial, que es para el 27 más o menos. ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces pensar en la reforma del Estado. Siempre se habló de que era muy necesario que se reformara la parte de la justicia a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Sin embargo, se tomó la decisión de empezar con el nivel a nivel federal, y creo que todavía tenemos que hacer muchísimas cosas y parte de nuestra responsabilidad como ayuntamiento es proteger los derechos realmente de cada uno de los ciudadanos. Entonces, pues por estas razones, pues mi voto va a ser en contra. Sara. Buenos días, compañeros. Este proceso que nació viciado desde su origen por el capricho y venganza del expresidente de la República, y nosotros nos vemos muy riesgoso para la sociedad, porque el Estado se convertirá en aplicar la justicia en forma tendenciosa, la cual considere a su conveniencia. Por lo tanto, mi voto será en contra. Bien, ¿alguien más? Jorge y luego Edgar. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba mi compañera Adriana. La reforma era necesaria, pero en este caso solo se está contemplando el voto popular para magistrados y jueces, dejando por fuera el tema de investigación, que es de lo que más adolece nuestro sistema de justicia. Sin la investigación apropiada, con jueces votados o no votados, van a seguir dejando en libertad a los delincuentes. Yo estoy a favor de la democratización del Poder Judicial, pero no estoy de acuerdo con la implementación. Por ejemplo, yo cumplo con todos los requisitos, pero no tengo la experiencia ni la capacidad para ser magistrado del Poder Judicial. Existe una contradicción en el artículo 113 y en el 114. En el 113 menciona que los magistrados del Poder Judicial pueden ser reelectos indefinidamente, y en el 114 que la reelección solamente se puede dar por una vez. Si es reelección indefinida, totalmente en contra. No se destina presupuesto del IE para la elección.
no se permite financiar ni con financiamiento público ni con financiamiento privado. Entonces, pues no sé cómo se va a enterar la gente de quiénes van a ser los candidatos. Sí se permite una campaña de 30 días, que no sé tampoco qué es lo que van a estar haciendo, porque no van a poder gastar ni un solo peso, no va a haber ningún órgano que controle el gasto de las campañas de los candidatos. Se menciona que los jueces laborales no se eligen hasta el 2027 para aprovechar su experiencia. Entonces no sé cuál es el caso diferente de las otras materias, familiar, penal, civil. Es cuanto. Gracias, Edgar. Edgar y luego Mirna. Edgar y luego Mirna. Buenos días. La reforma judicial, más que nada, implica una renovación estructural para generar una justicia, dice, ágil y eficiente, alineándose con los cambios sociales y culturales generados en los últimos años, ¿no? De que hemos estado, sabemos cómo los que hemos litigado, los que conocemos el sistema penal. En lo personal, soy maestro en Derecho Constitucional, litigo, entonces conozco realmente el sistema interno. En los últimos años, para cumplir un llamado de la sociedad mexicana a una justicia a una justicia expedita, hemos recibido de todo, ¿no? Dentro de los que nos hemos enfocado en el litigio. Aquí nada más estamos hablando de democratizar las instituciones encargadas de impartir justicia. La reforma fue enriquecida con ejercicios de parlamento abierto que se llevaron a cabo en Hermosillo, en Guaymas. Aquí en Ciudad Obregón lo tuvimos, el parlamento abierto. Creo que estamos en una generación donde tenemos que experimentar cambios, una transformación. Esta cuarta transformación nos ha llevado a lo que mucha sociedad decía, no va a funcionar Venezuela, y ¿qué ha pasado? Hemos tenido una aprobación de un 200% más hasta hoy con este movimiento de regeneración nacional que hoy se mete al legislativo, el ejecutivo y vamos por el judicial. Creo y estoy a favor completamente elegir mediante el voto popular a persona juzgadora en nuestra entidad y garantizar así una mejor impartición de justicia para y los sonorenses. El proceso de elección fue abierto e incluso de Ciudad Obregón yo conozco personas que se registraron. Fue un registro, no fue para cualquiera, como dices, cumple los requisitos para magistrado. Yo creo que no, ni yo los cumplí. Incluso yo me registré para juez. Y igual otro amigo, licenciado González, yo también se registró y fueron muchos los que quisieron registrarse, pero realmente no cumplían con los requisitos que establecía la normativa legal. Entonces creo que el procedimiento se llevó a cabo realmente de una manera justa, abierta para todos y creo que estoy a favor de estos nuevos cambios, no tenerle miedo al cambio del Poder Judicial. Los que conocemos realmente ese proceso, yo les digo que realmente va para beneficio de la sociedad y más y los sonorenses. Eso es cuando. Gracias. Gracias, Edgar. Mirna. Gracias, muy buenos días, compañeros, a todos, presidente, gracias. Ahorita me hace ruido lo que mi compañero regidor Edgar, y lo cito, dice, apoderar, la cuarta transformación, apoderarse del Poder Judicial, ¿no? Entonces, si se trata de una democratización de nuestro país, yo creo que es escuchar a los expertos. Eres expertos en leyes, muchos aquí lo son. Y hago un comentario en lo personal antes de exponer mi motivo. Yo recibí una invitación a enviar mi documentación al gobierno federal para poder participar a la elección de jueces y magistrados. Argumento número 1, no estoy a favor de esta reforma judicial. Desde el punto 1, una reforma viciada. Punto número 2, me falta un semestre para titularme con el favor de Dios como abogada. Entonces, desde ahí, fueron 2 puntos en los que dije yo, pues caray, ¿de qué se trata, no? Si es una reforma que viene a democratizar nuestro sistema judicial, que tanta falta le hace, que estoy a favor que se haga a fondo una actualización a las nuevas generaciones, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, las formas no son las adecuadas. Y si se trata de aprobar
una reforma estatal, que es lo que nos compete, por una 2/3 partes, aquí una invitación a que este ayuntamiento pueda analizar y también discutir el por qué vamos a aprobar o en su caso votar en contra. Es una invitación para que hagamos con conciencia tomemos nuestra decisión. Los foros de Parlamento Abierto fueron una total simulación y al menos aquí en municipio estuve presente. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía, ni mucho menos de expertos en justicia. Fueron totalmente ignorados y si nos vamos a nivel federal y a nivel estatal, sucedió lo mismo. Por lo tanto, mi voto es en contra. Gracias. Fernando. ¿Quién estaba antes? No, Fernando. Buenos días, amigos. Indudablemente que este punto crea polémica muchas veces en algunos, ya creo polémica. Si el pueblo, la democracia dice poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Eso dice la democracia. Si el pueblo elige a sus gobernantes, al poder legislativo, si el pueblo elige al poder ejecutivo, ¿por qué no elegir al poder judicial? Un poder judicial desfasado, corrupto completamente, al servicio de la oligarquía. Sí hubo foros y se invitó aquí en los municipios a que participaran. Si no se presentaban a participar, pues es otra cuestión, ¿no? Ahora, para poder ser aceptado también en cuanto a participar para un puesto de juez, magistrado, ministro, hay ciertos requisitos muy claros que hay. Y si a veces no se puede acceder a ellos es porque falta de algún requisito o algo. Entonces, yo no veo por qué asustarnos en esta cuestión. Mi voto va a ser a favor porque considero que nuestro país necesita avanzar. Hay muchos países del primer mundo que eligen a sus jueces. Y no me voy muy lejos, Estados Unidos, en España. Entonces, yo no veo aquí por qué nos estamos poniendo de guarache antes de espinarnos, pensando que esto no va a servir, que no va a funcionar, que no esto. Pues yo creo que va a funcionar mejor que como funciona ahora con tanto juez corrupto, tanto ministro corrupto, con sueldos que dan vergüenza, unos sueldos y unos aguinaldos, que un trabajador yo creo que ni en toda su vida los gana. Y yo creo que, compañeros, mi voto va a ser a favor para que se acabe ese coto de corrupción que existe en el Poder Judicial actualmente. Gracias. Jorge. Que no se nos olvide, Fernando, que a los jueces y magistrados los elegía los representantes populares del pueblo. Al final de cuentas son elegidos por el pueblo indirectamente. La otra, desconozco cuáles eran los requisitos para jueces federales y para magistrados federales, pero en los locales cumplo cada uno de los requisitos. No sé si sea diferente o sea igual. Armando. Creo que el principio, a lo mejor, el compañero regidor, no es malo, en teoría, el tema de tener la posibilidad de que no nomás el pueblo creo que es todos, pues a veces maximizamos la palabra del pueblo, pero el pueblo, pues son todos los ciudadanos, más bien creo que es la palabra correcta, ¿no? Aquellos que quieran en su momento participar en la elección de los jueces. Sin embargo, precisamente, sí, hay ejemplos de éxito, hay ejemplos que no son tanto de éxitos y hay ejemplos de fracasos en este tipo de situaciones. En lo personal, creo yo que el proceso, y es mi opinión y por eso mi voto va a ser en contra, que el proceso empezó viciado, se ha politizado muchísimo el tema, se ha involucrado, creo que la clase política, precisamente hasta en el comité
de selección de los perfiles, precisamente de que quién aprueba y quién no aprueba, para que tengan la posibilidad de ser votado, cuando creo que lo que estaba precisamente, sí, evidentemente con ciertas fallas, pero era profesional. No quiere decir que era perfecto, ni mucho menos, ni pretendo que fuera. Simplemente creo que como ha empezado el proceso, no es el correcto, y por eso mi voto va a ser en contra. Y creo, nomás por último, sin caer en el tema que sea político, porque es un partido, en ese comité de selección, y creo que a eso me refiero, hay gente de todos los partidos, exmiembros de todos los partidos, entonces se convirtió en un tema lamentablemente político, y por eso siempre existió la separación de poderes, que creo que con esta nueva reforma estamos politizando también el Poder Judicial. Entonces mi voto es en contra. Muy bien. Ok. Miren, yo entiendo que haya polémica, es un tema controversial, y siempre que hay un planteamiento de cambio, pues por supuesto que hay diferentes posiciones. Hace 15 días estuve un fin de semana en la Ciudad de México y platicaba con una amiga magistrada. Y me decía la amiga magistrada que quienes conocen desde dentro el Poder Judicial, como es su caso, aplauden la reforma judicial. Quienes están fuera, por supuesto, de los círculos de poder que garantizan acceder a ese sistema. Los que están dentro, pues no, ¿verdad? Lo avalan, por supuesto. Y me decía, solo hay 4 maneras de acceder. 1, ser familiar de un juez, de un magistrado, de un ministro. 2, pertenecer o estar apadrinado por un grupo económico fuerte del país. 3, pertenecer o estar apadrinado por un grupo político fuerte en el país. Y 4, comprando un examen. No hay más. Así como actualmente sucede, no es cierto que haya democracia. Entonces, yo creo que esta reforma, con todo lo polémica que sea, pues busca mejorar, cambiar esa situación. Se hablaba de el costo. Bueno, yo puedo decirles que es más costoso condonar o perdonar el pago de impuestos a grandes empresarios, como es el caso de Carlos Salinas Pliego, quien tiene un adeudo de error de 35 mil millones de pesos por impuestos que no quiere pagar. Y si no hubiera sido por la polémica y controversia que se suscitó en torno al juicio que él sigue para no pagar, ya el ministro Aguilar hace rato lo hubiera exonerado, pero se le ató las manos y por eso no ha podido exonerarlo. Pero de eso sucedía mucho en el pasado. Estamos hablando, por lo tanto, de miles de millones o cientos de miles de millones de pesos que se han perdido para las arcas del país, producto de ese tipo de manejos irregulares, por llamarlo de una manera suave, del ejercicio del Poder Judicial. Bueno, entonces, eso es lo que creo que está en proceso y que busca cambiar esta reforma. Bien, ¿alguien más? Bien, si no hay nadie más, vamos a someter a votación. Los que estén de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. 11, Cuéntale. 12, 13, 14. Muy bien. ¿En contra? ¿Cuenta? ¿Atenciones? Muy bien. Gracias. Además quiero hacer una precisión, porque hace rato alguien dijo algo, o por lo menos yo lo entendí, que no es correcto. La aprobación de la reforma aquí en el marco municipal
requiere mayoría simple, o sea, la mitad más uno. Se requiere mayoría calificada en el Congreso del Estado y en la totalidad de los municipios, la suma de los municipios que aprobaron, no la votación interna de cada municipio. Nada más una aclaración. Ok, gracias. Aprobado por mayoría, señor presidente, con 7 en contra y una abstención. Muy bien, gracias. Vamos al tercer punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, clausura de la sesión. Cuarto punto del orden del día. Bien, siendo las 11:38 del día 24 de diciembre de 2024, damos por terminada esta reunión de Cabildo. Gracias y no se vayan porque sigue la...